Hola, Yaret Basurto, director general de SOC Advanced Solutions. Gracias por estar con nosotros. Licenciado Enrique Burgos Hernández, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Notario número 38 de la ciudad de Querétaro. Bienvenido. Gracias, te agradezco mucho, Yaret, gracias a tu auditorio. Y enhorabuena por este proyecto. No, hombre, por al estas contrario, cápsulas siempre informativas. feliz de la vida de compartir y de estar contigo en estos momentos. Enrique, nos gustaría saber, justamente la intención de la plática es aportar cuál es la función del notario. Entonces me gustaría ir haciendo unas breves pautas de ciertos temas que pueden ser de interés en nuestra audiencia. Encantado. Una de ellas es que nos ayudes a saber qué hace un notario, cuál es su función del notario en este sector inmobiliario. Bueno, la función de los notarios en general es dar fe de los actos que conforme a la ley se tienen que otorgar ante notario. Es decir, hay algunos actos jurídicos en los que el Código Civil establece que se tienen que otorgar ante la fe de un notario por la importancia, por la manera en que se guarda constancia. El notario, al tener fe pública, es una fe pública delegada por el gobierno del Estado. La idea de la fe pública es que se guarde constancia de los actos que conforme a la ley se necesitan por la relevancia de los mismos actos. Sí, correcto. De esta manera llevan obviamente a esta redacción y formalización en escritura pública de todos aquellos actos que genera un proceso inmobiliario, ¿no? Ya sea una compraventa de una casa habitación, departamento, es correcto. Un terreno habitacional, comercial, naves industriales, etcétera. Entonces entendemos que todo este tipo de actos jurídicos que finalmente llevan inmerso una adquisición de un bien inmueble forzosamente requieren la formalización en escritura pública ante la fe del notario, ¿correcto? Así es. Es decir, algunos contratos, como el contrato de compraventa, del que supongo que vamos a hablar en abundancia, el contrato de compraventa en sí no requiere mayor formalidad. Correcto. Una compraventa, cuando vamos a una tienda y compramos una botella de agua, no requiere formalidad alguna. Basta con el acuerdo de las partes. En otros casos, cuando se trata de contratos en los que el valor del inmueble es muy bajo, se pueden hacer en contrato privado, pero es rarísimo ya encontrar un inmueble con un valor tan bajo que no requiere escritura pública. Basta ya con el contrato privado. En la mayoría de los contratos, cuando se refiere a un inmueble, se requiere la intervención del notario para hacer constar en escritura pública. Así lo establece el Código Civil. Es decir, la formalidad que establece el Código va elevándose en la medida que el bien del que se trata en la compraventa es de mayor importancia, ¿no? Claro, entiendo perfecto eso. Ahí yo creo que es importante, déjame saber si estoy en lo correcto, que tengamos claro que cuando hacemos un contrato privado, el tema es que no tiene efectos frente a terceros. Porque hoy día, hasta donde tengo entendido, el registro público ya no nos permite la inscripción de contratos privados. Así es. Por lo tanto, solo surte efectos entre los comparecientes del contrato, ¿no? ¿Y eso jurídicamente puede tener en un futuro alguna repercusión, Enrique? Sí, claro. Mira, la compraventa, conforme lo establece el Código Civil, los códigos civiles de los estados de la República, prácticamente todos coinciden en que hay compraventa cuando hay acuerdo entre cosa y precio. Aunque el precio no se haya pagado, ni el bien se haya entregado. Entonces, jurídicamente hay compraventa. Quizás tú me dices, oye, te vendo mi casa. ¿En cuánto? En 5 millones. Perfecto. Ahí, jurídicamente ya hay una compraventa. Carece de la forma. ¿Okay? Claro. La forma, ¿cómo es? Pues la formalidad que tenemos que hacer es en escrito, ¿ok? Por escrito. Pero además, tiene que ser otorgado en escritura pública ante la fe de un notario. ¿Por qué? Porque en registro público no te van a inscribir un contrato privado. Si tú llegas con un contrato privado y lo quieres inscribir en registro, no pueden inscribirlo porque no tiene las características de un documento auténtico. ¿Okay? Claro. Entonces, claro, mediante la fe pública, el registro público sabe que este documento, que esta escritura pública
que tiró el notario X es un documento auténtico. Tiene registrada cuáles son las firmas de los notarios, tiene la manera de saber cuál es el sello del notario y lo toma por bueno y lo inscribe. ¿Ok? Sí, me queda clarísimo. Y en función a ello, Enrique, cuando tenemos estas personas que pretenden vender un bien inmueble acreditando la propiedad con un contrato privado, si hablamos de una formalización de un crédito hipotecario para la compra, pues evidentemente ese contrato no nos serviría, ¿correcto? Es correcto. Sí, tú necesitas, con una escritura pública debidamente tramitada, empadronada en catastro, inscrita en registro público, que ya hablaremos más adelante de estos requisitos, claro, necesitas acreditar al posible comprador y al posible banco acreedor que el documento es legítimo. Sí, claro. ¿No? Sí, entiendo, perfecto. Pues muy interesante ese tema, siempre tenerlo presente, ¿no? Súper importante. Ahora, ¿es función del notario la supervisión, la obligatoriedad en cuanto al pago y la retención de los impuestos inmobiliarios que se generan? Claro, los notarios somos obligados solidarios, es decir, bueno, en el pago de los impuestos, en el entero. Es decir, el notario tiene la obligación de retener los impuestos que se tienen que enterar al municipio en los casos del impuesto de traslado de dominio, o a la federación y al Estado, la parte correspondiente, en cuanto en lo que se refiere al impuesto sobre la renta, ¿okay? Sobre la renta por enajenación. Hay que recordar que el ISR por enajenación, una parte va a la federación y otra parte va a los gobiernos estatales por un convenio que hay entre la Secretaría de Hacienda y los gobiernos estatales. Claro, entiendo. Y bueno, obviamente los derechos de registro público, pues esos no tenemos mayor problema. Son aquellos derechos que finalmente el registro público, al notario ingresar las respectivas escrituras, hará su cálculo, ¿no? Así y es. También eres el encargado de hacer esa retención. Así es. En el caso de los derechos de registro público, cualquier interesado puede llevar su documento auténtico, su escritura, o quizás pudiera ser una sentencia, también una sentencia judicial, se puede llevar a inscribir. El registrador lo tomará por bueno y el interesado deberá pagar los derechos correspondientes, ¿no? En base al valor del inmueble. Perfecto. Enrique, solamente hablando de impuestos, para darle, porque es un tema bastante amplio, sí, que en otra ocasión tendremos una plática al respecto. Si nada más me puedes mencionar cuáles son los impuestos que genera una compraventa como tal, lisa y llana, hoy día en el estado de Querétaro. Bueno, principalmente tienes que pagar el impuesto de traslado de dominio. Es un impuesto que se causa al transmitir un inmueble de una persona a otra, persona físico-moral a otra persona. ¿Okay? Se genera el impuesto de traslado de dominio. También se genera el impuesto sobre la renta, que podemos encontrar en dos vertientes. El impuesto sobre la renta por enajenación, es decir, aquel que paga el enajenante en base a la ganancia que ha obtenido por la venta de este inmueble. Claro. O bien se pudiera generar un impuesto sobre la renta por adquisición. Es decir, que a los ojos del fisco, el adquirente está comprando tan barato que genera una ganancia. ¿Okay? Y ese impuesto sobre la renta será el 20% de la diferencia entre el precio y el avalúo. Que es un impuesto muy controvertido, por cierto. Sí. Muy controvertido para los clientes, para los participantes en la operación. O sea, el que adquiere es un impuesto muy controvertido. Pero bueno, así está en la ley. Y suele suceder mucho cuando compramos en preventa. Claro. Porque compramos muy barato, es la mejor oferta. Y en lo que se va haciendo el desarrollo, pues obviamente el inmueble que está llamado a existir, cuando ya existe físicamente, bueno, pues ahora ya tiene un valor mayor de lo que compramos. Sí, claro, es lo que les digo. Tú compras en preventa porque lo que te vende una preventa es justamente un proceso de plusvalía. Una oferta, exacto. Y esa plusvalía que pasa con el tiempo de la preventa, evidentemente va a generar una utilidad. Y eso, pues al fisco no se le va. Exacto, sí. Habrá que pagar el impuesto correspondiente. Bueno, y finalmente, ¿cómo aseguramos una compraventa hoy día? O sea, ¿cómo el notario asegura o da esa certeza jurídica muy sencilla, si nos platicas de manera muy sencilla, claro, cómo otorgamos esa certeza jurídica específicamente en una compraventa a ambas partes, ¿no? Claro. Tanto vendedor como comprador.
Mira, hoy en día, especialmente hoy en día, tenemos que ser muy cuidadosos con la identidad, para empezar, Claro. de las personas. Antes de revisar el título, el documento que acredite la propiedad del que pretende enajenar, hay que verificar la identidad. Es muy conocido que en muchos lugares de la República se han dado casos de la suplantación de la identidad, es decir, que una persona se hace pasar por otra, ¿no? Yo soy Yared Basurto, aprovechando que Yared es nombre de hombre y de mujer. Sí, justamente, gracias. Yo soy Yared Basurto y vengo a vender este castillo, ¿ok? Entonces, ¿cómo acredito que yo realmente soy Yared Basurto? Claro. Okay. Entonces, hay que revisar que tenga las identidades adecuadas, verificar, bendito sea Dios, ahora los notarios tenemos manera de verificar las identificaciones que expide el INE, las credenciales para votar, las podemos cotejar en segundos. Incluso hay que revisar los datos biométricos. Huella digital se tiene que verificar en una plataforma con dispositivos biométricos. Verificamos que la persona que trae esa credencial puso su huella y se cotejó con la base de datos del INE. Okay. Si no tenemos esta, bueno, hay que pedirle el pasaporte, licencias, en fin, todos los medios que encontremos para asegurarnos de que esta persona es quien dice ser. Ahora bien, en este sentido, vale siempre la pena conocer muy bien al cliente. Bueno, yo sé, porque he estado muy de cerca en algunas reuniones de SOC, que a los brokers les han asignado conocer bien a sus clientes. Eso es importantísimo. Es nuestra obligación. Tener contacto, ver que el inmueble, yo vi cómo abrió él, no está entrando como... Claro. Está entrando como Pedro por su casa, porque es su casa, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, ahí evidentemente tanto el asesor comercial inmobiliario como en este caso el asesor financiero tenemos el primer filtro, ¿no? O sea, tenemos el primer filtro de asegurarnos de que la persona que dice ser, pues es. Pero pues eso tampoco hoy día creo nos podría de manera inmediata garantizar. ¿Por qué razón? Porque hay que llegar a la toma de biométricos, que es la función que hace el notario, ¿correcto? Así es. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto a la identidad. Me preguntabas también qué otras funciones hacemos. Bueno, hay que revisar el título de propiedad. Muchas veces el título de propiedad con el que creemos ser propietarios, a lo mejor no es el bueno. A lo mejor yo tengo un certificado parcelario que después me otorgan un dominio pleno y yo tengo el certificado parcelario y con esto creo que estoy acreditando mi propiedad. Y a lo mejor, y es más, hay que revisar todo el historial del inmueble, todo el tracto. Es decir, como si fuera una historia, esto era un terreno, era una parcela ejidal, después se convirtió en una parcela de la cual se adquirió el dominio pleno, después se hizo subdivisiones, se obtuvieron autorizaciones municipales, se fraccionó, y es más, en una de esas fracciones se hizo un condominio, ¿ok? Y después del condominio, ok, aquí ya viene cómo se formó, cómo se creó la unidad jurídica que se llama Departamento A804. Sí, ¿no? claro. Sí, claro. Sí, el título de propiedad. Saber todo el tracto, Sí, claro. todo el tracto del inmueble. Revisar que esté debidamente acreditada la propiedad en registro público, empadronada en catastro, porque también es muy importante verificar que tenga una cuenta catastral, porque en base a esa clave se va a pagar el impuesto de traslado de dominio. ¿Okay? Claro. Si yo no tengo, a lo mejor yo tengo ya una escritura en la que se hizo constar un condominio y ahí se describe perfectamente el departamento objeto de la venta, pero si no está empadronado en catastro, no habrá manera de pagar el impuesto de traslado de dominio. Y obviamente tampoco habrá manera de pagar el predial. Sí, claro. Oye, en este tema de los títulos de propiedad, sí, me queda claro que hay que revisar todo el antecedente de la propiedad, pero podemos encontrar títulos pues que realmente no son títulos de propiedad legítimos, ¿no? ¿Qué actos o qué actividad puede hacer hoy día un notario público? ¿Qué herramienta puede tener un notario público para validar que ese título de propiedad realmente sea legítimo? Ok, bueno, lo primero, y lo que solemos hacer muchos de nosotros, es
consultar con el notario que expidió ese título de propiedad, si es una escritura pública, consultar, oye, tú efectivamente tiraste esta escritura, correcto. Oye, colega, ante tu fe firmaron estas personas, correcto. Ante tu fe se otorgó este poder, sobre todo con poderes, hay que ser muy meticulosos. Cuando una persona va representando a otra, es decir, yo represento al vendedor, a lo mejor no estoy suplantando la identidad, a lo mejor yo legítimamente, o sea, con mi verdadera identidad, quiero hacerme pasar por un representante de él y llevo un poder falso. Claro. Hay que verificar los poderes. Sí sabía que en los poderes tenemos esa buena práctica de parte del gremio notarial, donde entre ustedes como colegas validan que en efecto la escritura pública que dice que otorga el poder haya sido pasada ante la fe, ¿no? Para tener la certeza y evitar un tema de suplantaciones de identidad. Así es. Lo cual, falsificaciones que... Pues evidentemente está maravilloso porque pues eso le da certeza finalmente al ciudadano y a todos los que estamos involucrados en el gremio inmobiliario. Así es. Muy bien, Enrique. Esa es parte de cómo revisar. Ahora, registro público te funciona como sistema para tú revisar que en efecto Yaret Basurto sea la propietaria del inmueble hoy día, es a quien va a transmitir la propiedad, que la casa que está ubicada en Ejército 5 no tenga gravamen, sí tenga gravamen, etcétera. ¿Cómo haces internamente esa actividad en la notaría? ¿Hay un área especializada que ingresa sistema, registro? Sí, yo tengo, todos los notarios tenemos la posibilidad de tener un sistema electrónico por el cual podemos consultar vía remota todos los registros del registro público de la propiedad, valga la redundancia. Sin embargo, estas consultas no tienen un carácter oficial. Podemos hacer un breve estudio, porque ya verás, ya veremos más bien que en todo esto, en hacer las cosas bien, también tenemos que ser eficientes y hacerlas rápido, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, muchas veces... Porque si no tienes al broker encima todos los días de cómo va mi trámite, lo sé. Así es. Y entonces hacemos la consulta previamente para verificar nada más que esté libre de gravamen. Quizás pueda pasar, oye, tienes una hipoteca que nunca cancelaste. Sí, efectivamente, terminaste de pagarle al banco X y el banco X te dijo, perfecto, ya no me debes nada, tan amigos como siempre. Claro. Pero no hiciste ese pequeño trámite de cancelar la hipoteca que otorgaste cuando Banco X te prestó para comprar tu casa. Por eso la importancia de siempre cancelar las hipotecas. Sí, claro. Ok, ya resultó. Sí. Aunque no se le debe nada al banco, sí hay que hacer ese trámite de cancelación de hipoteca. Sí, claro, vamos a adelantarlo de volada. Ok, entonces, de esa manera acortamos tiempos, porque si pedimos un certificado, va a tardar algunos días en respondernos registro público que el inmueble está grabado o está libre de gravámenes. Y además ya lleva un costo. Claro. Entonces, ¿Cuántos años hacia atrás, perdóname, cuántos años hacia atrás revisa registro público hoy día al expedir un certificado? ¿Siguen siendo 20, 25? Normalmente cuando pedimos un certificado lo pedimos por 20 años. Okay. Por 10 por el plazo máximo de la hipoteca, más otros 10 del plazo de prescripción. Sin embargo, yo creo que es una buena costumbre pedir un certificado por la antigüedad, por lo menos, de la fecha del título de propiedad. Es decir, claro, si mi escritura es de hace 40 años, que puede pasar, ¿no? Que esa escritura, revisamos que está debidamente inscrita, aunque voy a pedir un certificado con un tiempo de 40 años hacia atrás, para verificar si en esa historia de lo que tiene el inmueble en poder del titular no ha sido hipotecada, embargada, muchas veces simplemente por no pagar el teléfono te pueden trabar un embargo. Claro. Oye, que a lo mejor se te olvidó. Por el tema de falta de pago de predial. Sí, el pago del predial o pago de cuotas de administración. A lo mejor el condominio te está requiriendo el pago y al no al exigir ante un juez que le pagues y no le pagas, bueno, el juez puede ordenar un embargo también. Claro, y cuando una propiedad, obviamente llegamos a ese momento donde la sorpresa es que tenemos un embargo, pues tenemos un impedimento jurídico para llevar a cabo la operación. Así es, hay que cancelar ese embargo para poder vender.
Claro. o hay que cancelar la hipoteca para poder vender. Y más que para poder vender, porque podrías vender con un gravamen, para ser consciente en todo caso al adquirente de que, ojo, tiene una hipoteca, ¿lo quieres comprar así? Claro. Se puede. No es recomendable, pero se puede. Sí, evidentemente hablando de operaciones entre particulares donde la transacción es lo que conocemos como pago de contado, tendríamos que hacerle saber al comprador, ¿no? Así es. Hablando de transacciones donde tenemos como intermediario a una institución financiera, pues evidentemente no hay No manera. te va a prestar el banco. Sí o sí necesitamos que Así el inmueble, si tiene un embargo, una adjudicación, una demanda, cualquier tipo de gravamen, habrá que cancelarlo previamente, a menos, Enrique, déjame saber si estoy en lo correcto, que sea un crédito hipotecario y que la cancelación de dicho crédito o un crédito puente, hablando de constructores, se haga en el mismo instrumento notarial, ¿correcto? Exactamente. Correcto, ok. Así es. Muy bien, pues datos también súper importantes para todos aquellos que también están buscando información de qué es lo que deben de cuidar al momento de elegir un inmueble, de comprar y de hacer sus respectivos apartados, ¿no? Definitivamente. ¿Alguna otra herramienta que nos otorgue, por ejemplo, gobierno del estado? No sé si catastro tenemos alguna herramienta donde también podamos verificar algún dato que sea importante respecto al inmueble, Enrique. Sí, hay que verificar en la oficina, bueno, varias cosas. Yo te diría, en dependencias públicas, que esté pagado el impuesto de traslado de dominio debidamente. Claro. Por lo general, en Querétaro, el registro público, antes de inscribir, revisa que ya se haya pagado el impuesto de traslado de dominio. Pero esto no siempre fue así. Pudiera ser que nos encontremos con escrituras en las que el notario dijo que se pagaba el traslado de dominio y nada más lo relacionaba ahí, pero que efectivamente no estuviera pagado. Entonces hay que verificar que ese impuesto efectivamente se refleje en las cuentas de la tesorería, que se haya pagado el impuesto de traslado de dominio y además el otro impuesto muy importante para estos casos, el impuesto predial, ese impuesto que siempre sigue al inmueble, que esté al corriente en el pago de cuotas. En muchos lugares de la República solicitan una constancia de no adeudo predial. Aquí va en los municipios de Querétaro, sí existe, hay certificaciones de que tu impuesto predial está al corriente, pero basta con exhibir la última boleta, porque conforme funcionan las tesorerías municipales, si tú tienes pagado la última boleta del impuesto predial, es decir, si tú vas al corriente en el bimestre en el que se está haciendo la transacción, se entiende que todas las demás han sido pagadas. Claro, a diferencia de muy cerca a nosotros, Ciudad de México, que en Ciudad de México es un requisito para expediente de notario tener la constancia de no adeudo, a diferencia de en Querétaro, en efecto, nada más para confirmar, si yo tengo adeudo predial y pretendo pagar 2025, pero debo 24, 23, 22, no hay manera de que yo pague 25 si no me pongo al día, ¿correcto? Exactamente. Entonces, a ti te garantiza como notario que yo, como vendedor, al presentar mi pago 2025, acredito totalmente y fehacientemente que no tengo adeudo. Así es, exacto. Y lo mismo sucede con el agua. Hay que verificar que el inmueble esté a corriente de los pagos de derecho de agua y con la última boleta pagada, acreditas que las anteriores han sido pagadas también. Claro. Okay. Oye, el tema del agua se ha vuelto también un poco controvertido. Sí. En función a que existen los macromedidores, ¿no? Hoy día, hablando de unidades condominales o de condominios, existen los macromedidores y entonces el recibo de consumo de agua es de un macromedidor y el problema es que al querer vender una persona de manera individual su unidad privativa, pues empezamos con estos temas donde sí yo pago el mantenimiento y dentro de mi mantenimiento está el pago de agua, claro. Pero resulta ser que el condominio no tiene el agua pagada al día. ¿Qué pasa en esos casos, Enrique? ¿Qué podemos hacer en esos casos cuando yo voy con el notario, muy mona, según yo, llevando mi expediente completo, y resulta ser que llevo mi carta de no adeudo de mantenimiento que dice que el agua está pagada al día y a la hora que el notario inicia sus trámites me pide el recibo del macromedidor y yo, sorpresa, tiene una deuda de 1 millón, medio millón o de 6 meses o de 1 año? ¿Qué podemos hacer en esos casos? No hay nada que hacer, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que es un vacío de ley que
de alguna manera, como se ha paliado este problema, es pues con la emisión de la carta del administrador. Así es, está al corriente en las cuotas de mantenimiento y está al corriente en las cuotas de consumo de agua. Sí, porque al final yo estoy al día, ¿no? Así es. O sea, al final del día que yo estoy vendiendo mi unidad privativa, yo estoy al día. Perfecto, eso también es un dato muy importante saberlo y conocer para cuidar temas de consumo de agua, temas de pagos de cuotas de mantenimiento, predial, que no tengamos un gravamen, algún tipo de embargo. Maravilloso. Muy bien. ¿Tienes algún dato adicional que quisieras agregar respecto a la función del notario en esta parte del sector inmobiliario, Enrique? Pues mira, la función del notario, obviamente, además de ofrecer seguridad jurídica, porque quiero ser muy puntual. Muy puntual, exactamente. En el tema de riesgos, la función del notario no es medir riesgos. O sea, no te dicen, hay poco riesgo, dale para adelante. No, la función es no darte. Seguridad jurídica. Claro. Tu escritura va a estar a prueba de balas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente brindar toda la seguridad jurídica, ¿no? Entendemos que todos los notarios hacen bien su trabajo, otorgan seguridad jurídica, se preparan académicamente para brindar una buena asesoría. Porque a lo mejor no te conviene comprar el inmueble y ser ya el propietario, el único propietario de este inmueble. Quizás te convenga, si se lo piensas dejar a tu hijo, si es para un tema patrimonial, pues quizás ver qué esquemas te puede ofrecer un notario para hacer la escritura correspondiente, ¿no? Planeando tu patrimonio, que te brinde esa asesoría y además que todo vaya, que te dé las herramientas para que una vez que llegues a faltar tú, porque es lo único seguro que tenemos, que nos vamos a morir, claro, que los herederos tengan el patrimonio seguro. Haz un testamento o haz un fideicomiso, según el tamaño del pastel, ¿no? Sí, es un tema. Cuando yo escucho a las personas decir, es que voy a heredar en vida a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, no sé, justo siempre la recomendación es acercarse a un notario que le dé esta asesoría donde vean cuál es el acto jurídico, entiendo, que más le pueda convenir y que fiscalmente pues también sea viable, ¿no? Así es. Oye, y hablando de justo para terminar esta parte de nuestra charla, importante que una notaría, sí, el notario evidentemente siempre tiene que estar al día, preparado, las reglas cambian constantemente. Todo el tiempo. Constantemente. También importante, y eso es algo que debo de reconocerte porque lo veo y lo he visto en el paso de los años que tenemos colaborando juntos, la infraestructura, ¿no? Sí. Tener un buen equipo, un equipo capacitado, tener una buena infraestructura, también el área administrativa, porque hoy evidentemente la labor del notario en cuanto a temas administrativos, para temas fiscales, el SAT, bancos, Infonavit, etcétera, se ha vuelto seguramente bastante complicada. Claro, y fíjate que va desde equipo técnico, tecnológico, buenas conexiones, claro, a internet, claro, o sea, que tengas la seguridad de que las transacciones que se están haciendo de pagos de impuestos vía portales bancarios, etcétera, que todo fluya. Tienes que asegurarte de tener unas instalaciones adecuadas para recibir a los usuarios de nuestros servicios. Tienes que tener un personal perfectamente capacitado en cada una de las tareas que van a hacer. Claro. Porque sí, como bien lo mencionas, a los notarios se nos han asignado diferentes tareas. Somos obligados solidarios en el pago de impuestos. Es decir, que si el impuesto está mal calculado, claro, y yo dije, ay, no, hombre, te voy a hacer un pago de impuesto de la renta chiquitito. Págale, sale, ¿no? Y luego se lo mando al SAT, perfecto. Si el SAT me hace una revisión, me lo va a pedir a mí. Claro, no al enajenante. Oye, te faltaron 20 pesos en la cobranza, ¿no? Y entonces, sí, ¿qué hace el notario? Pues tiene que subsanar ese pago. Claro, y por eso la importancia de hacer bien los cálculos del impuesto, claro, porque pasados los años, el SAT no va a venir de amigos a platicar cómo te sientes. O qué posible, qué áreas de oportunidades tienes. No, te va a venir a exigir el pago y después platicamos. Sí, claro, no, por eso es importantísimo, pues. También perfecto. Hay muchas disposiciones en materia de transparencia a las que tenemos que cumplir, tenemos que armar expedientes para la unidad de inteligencia financiera, cuyas sanciones por no tenerlas en orden son altísimas.
y llegan hasta la pérdida de la patente de un notario. Sí, sí, justo sabía eso, que llegan a la pérdida de la patente. Sí. ¿No? O sea, evidentemente de gran responsabilidad la función hoy día siempre, ¿no? Pero creo que cada vez tiene adjudicadas más responsabilidades el notario. Así es. Muy bien, Así es, perfecto. Yared. Pues muchas gracias, Enrique. Al contrario, gracias a ti, Yared. Al contrario. Siempre a tus órdenes. Pues muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer de verdad compartir contigo. Por favor, déjanos saber en dónde podemos contactar a la Notaría 38 y 76. Muchas gracias, Yared. Gracias por la oportunidad. Al contrario. La notaría está en Fray Junípero, número 4422. Ok, muy bien. Enfrente de la Plaza Comercial Paseo Querétaro. En redes sociales nos encuentran como Notarías Asociadas 38 y 76. Muy bien, perfecto. A tus órdenes. Al contrario, pues esperemos que todos puedan tener algo importante que asumir de esta muy buena plática al momento de elegir una vivienda. Y bueno, por favor, pues acérquense aquí a los expertos. Ya saben, Notaría 38 y 76 están a sus órdenes. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias.